Buenas Dice iniciando noches. grabación. ¿Qué tal? Buenas noches. Esta noche llevaremos a cabo un grupo focal integrado por un grupo etario de 5 estudiantes de la licenciatura en psicología de tercer semestre y un servidor como moderador. Eh, si gustan presentarse cada quien con sus nombres. Lilian Daniela Aponte Lavín. Irving Bienvenida, Ramsés Lilian. Barragán Rayón, un gusto. Bienvenido, Ramsés. Andrea Berenice Antolín Marcial. Bienvenida, Andrea. Yo soy Daniela Abigail. Bienvenida, Daniela. Andrea Dolores, estudiante de psicología de tercer semestre. Bienvenida, Andrea. Muy bien. El tema que abordaremos esta noche es la importancia de la psicología en el ámbito educativo. Los tópicos que vamos a tocar serían las funciones del psicólogo educativo, principales retos a enfrentar en psicología educativa y las tendencias actuales en psicología educativa. El objetivo, participantes de este grupo focal, es analizar las percepciones, experiencias y opiniones de estudiantes de psicología sobre la importancia y aplicación de la psicología en el ámbito educativo, identificando su impacto en el aprendizaje, la convivencia escolar y el ambiente emocional. Este grupo focal tiene una duración aproximada de 50 minutos, en la cuales abordaremos 12 preguntas que abordan el tema de la percepción, la experiencia, la opinión y por último sus conclusiones. Sin más preámbulos, grupo focal, empecemos con la primera pregunta sobre el área de la percepción. Iniciamos con qué es lo primero que piensan cuando escuchan psicología en el ámbito educativo. ¿Alguien gusta levantar la mano? Adelante, Ramsés. Pues, bueno, buenas noches a todos y todas. Es un honor estar aquí con ustedes. Yo creo que cuando escuchamos la palabra psicología y sobre todo en el ámbito educativo es entender los procesos cognitivos, tanto cognitivos como emocionales de los estudiantes, ¿no? ¿Qué importancia tiene y el poder saber que nuestros estudiantes pues también tienen una serie de procesos a los cuales se están enfrentando, ¿no? A veces pensamos que nada más ellos o ellas tienen que estar ahí en las aulas para aprender, ¿no? Que son cajitas meramente cerradas o robots que solamente van a llegar, se van a sentar y tienen que poner atención al docente, ¿no? Pero realmente estamos equivocados en este paradigma o en este pensamiento porque nuestros estudiantes están viviendo diferentes procesos, llámese cognitivos, emocionales, también traumáticos, por ejemplo, y pues obviamente tenemos que entender todos estos contextos a los que los estudiantes se enfrentan y que influye e impacta directamente en el aprendizaje de los diferentes estudiantes. Entonces, a veces como docentes, como autoridades educativas, pues ignoramos y obviamos que los estudiantes se enfrentan a este tipo de situaciones o que incluso vienen de contextos familiares difíciles, que Muy, eso muy les bien. impide. Muy bien, Muchas compañero. gracias. Adelante, Liliana, ponte. Sí, así como lo comenta el compañero, ¿no? Ese como el apoyo integral que se brinda a los estudiantes, ¿no? Dentro del contexto escolar, no nada más en el ámbito académico, sino también en lo emocional y social. Considero que la psicología educativa permite comprender mejor las necesidades de todos los alumnos. Ok, perfecto. Andrea. Andrea Berenice. Bueno, pues en lo personal, concuerdo con mi compañera Lilian, que pues es esa parte es el apoyo que se le da al estudiante, ¿no? Y pues no hablamos solamente de lo académico, sino también influye pues esta parte del entorno familiar, de lo emocional e inclusive pues de lo social, ¿no? Porque sabemos que el aprendizaje pues no ocurre de una manera aislada, sino que pues es esa interacción que se tiene pues los alumnos pues dentro del contexto escolar, ¿no? Inclusive pues también influye mucho pues su ambiente familiar, ¿no? Que llevan. Y pues esa es esa parte pues que yo lo relaciono, ¿no? Con ese apoyo que se le brinda al estudiante, pues para que tenga un mayor rendimiento académico.
Ok, perfecto. Y continuamos con la participación de Daniela. Sí, bueno, estoy de acuerdo con todos ustedes. Yo creo que es la intervención sobre el comportamiento en un contexto educativo. Este es para desarrollar las capacidades de las personas, cómo se desarrollan entre los grupos y entre las instituciones, y así. También se asocia con el proceso de aprendizaje, la enseñanza y la resolución de problemas que obstaculizan en el desarrollo integral del estudiante. Ah, ok, perfecto, Daniela. Andrea, ¿quieres agregar algo o es que tienes la manita levantada? Ah, no, sería todo. Ah, perfecto. Si gustas, la podemos bajar. Excelente participación, grupo. Continuamos con la siguiente pregunta. Estamos en el tema de la percepción y me gustaría que me comentaran desde su perspectiva por qué consideran importante la psicología dentro de las instituciones educativas. Comenzamos con Andrea Dolores. Adelante, Gracias. Andrea. Bueno, creo que considerando el contexto en el que últimamente hemos visto, por ejemplo, noticias donde se ve violencia, ¿no? Por ejemplo, pienso que el tema de la intervención, de las emociones, es un tema que no se trabaja tan de fondo no sé si en todo el sistema educativo ni en todos los niveles, pero sí creo que es una deuda pendiente que se tiene desde la psicología educativa para trabajar los aspectos emocionales que pues tenemos con el estudiantado y que no necesariamente se tienen ese tipo de intervenciones para prevenir situaciones lamentables como las que hemos visto últimamente en las noticias, ¿no? Ok, muy bien, perfecto, Andrea. Continuamos con la participación de Ramsés. Mira, existe un abandono emocional muy evidente por parte de estas nuevas generaciones, donde están depositando prácticamente la crianza y la educación de los estudiantes, de los menores, en dispositivos electrónicos. Y entonces nos enfrentamos a menores de edad que son abandonados desde muy pequeños, donde son prácticamente negligentes los padres de familia, donde prácticamente depositan, les vuelvo a repetir, esa educación a un aparato. Y entonces los padres de familia se dedican a ya sea a trabajar o a reponer sus propios procesos de desarrollo que no fueron satisfechos a tiempo, ¿no? Porque tenemos padres de familia muy jóvenes. Entonces tenemos casos, nada más les voy a ejemplificar uno, donde, por ejemplo, tenemos en las escuelas, tuve un caso donde un niño justamente apenas subió un video donde amenazaba con matar a varios estudiantes, ¿no? Y el alumno tiene situaciones psiquiátricas y la madre lo que hace es decir, no es tan importante, es simplemente parte de la edad. Y entonces a eso nos estamos enfrentando. Por eso es bien necesario la parte de la salud mental. Muchas gracias. Claro que sí. Continuamos con Andrea Berenice. Ok, bueno, pues desde mi punto de vista, pues la verdad sí lo tomo como muy importante, ¿no? Aunque realmente no se le da la importancia que en verdad pues se debería de dar, pero porque pues yo lo relaciono con que pues el aprendizaje pues no solamente depende de lo pues de lo académico, ¿no? Sino que también influyen varios factores, ¿no? Como la motivación que se le dé al estudiante o inclusive pues el autoestima que el estudiante pueda tener, ¿no? Esa seguridad que pueda mostrar frente pues a sus compañeros ante la escuela, ¿no? Porque pues sabemos que las emociones van a influir siempre en el rendimiento académico que pues los estudiantes tengan, ¿no? Y creo que a veces como docentes o inclusive como compañeros, pues lo tomamos, lo vemos, ¿no? Lo percibimos, porque creo que como compañeros a veces o amigos nos llegan a compartir que pues pasan por momentos difíciles e inclusive se nota pues ese rendimiento, ¿no? Y pues como docentes o no sé, como instituciones, pues no les dan la importancia, ¿no? El darles una guía o alguien que pues sea su acompañante, ¿no? Y es por eso que pues yo en lo personal sí lo tomo como algo muy importante, aunque no se le da la importancia que en verdad se le debería de dar. Perfecto, muchas gracias, Berenice. Nos quedan 2 minutitos más para esta pregunta. ¿Alguien más quiere retroalimentar sobre
la importancia, por qué consideran importante la psicología en las instituciones. Una intervención de 2 minutitos, compañeros. Bueno, les voy a platicar un caso. A grandes rasgos, Muy yo estuve bien. haciendo social en una secundaria. El chiste, bueno, más bien el caso aquí es que una alumna, junto con su compañera, eh, se vendía prácticamente a sus compañeros porque ella creía que no tenía el mismo cuerpo físico que su compañera. Entonces, creo que eso viene ya desde muy en casa y pues también viene del hecho de que los padres están dejando la educación de sus hijos mediante un dispositivo porque realmente eso es lo que se ve hoy en día en redes sociales y es muy importante eso y la validación desde casa, más que nada. Perfecto, Daniela, muchísimas gracias. Continuamos con la tercera pregunta del área de la percepción y me gustaría que me comentaran en qué tipo de problemáticas escolares consideran que la psicología tiene mayor impacto, que la psicología educativa tiene mayor impacto. Comenzamos contigo, Lilian. Ok, bueno, pienso que tienen un impacto importante en problemáticas como el bullying, ¿no? La ansiedad, la falta de motivación, todo eso, a las dificultades de aprendizaje, ya que todas ellas pues influyen directamente en el desempeño escolar. También considero que es relevante en problemas de conducta y en situaciones familiares que afectan a los estudiantes. Digo, yo nunca he sido maestra, pero nunca he estado en el ámbito educativo como maestra, pero tengo hijos y eso es lo que yo he visto. Excelente aportación, Lilian. Continuamos contigo, compañero Ramsés. Mira, tenemos una situación muy crítica en las instituciones educativas desde de nivel básico. Ya incluso desde preescolar se está introduciendo, bueno, se introducen ya drogas, como por ejemplo el cristal, que es prácticamente esta bolita como un grano de sal que te la venden a prácticamente 20 pesos. Entonces, aquí tenemos una situación en donde los alumnos no toman decisiones de manera acertada y de manera correcta. No hay un acercamiento por parte de los padres y madres de familia para hablarles de estos temas. O sea, no saben tomar decisiones y discernir en cuanto a algo puede afectarles a su salud. Entonces, estamos teniendo, y es una realidad, que en las primarias, por ejemplo, que se ha dado más primarias y secundarias, donde tenemos ya alumnos narcomenudistas y donde están vendiendo en 20, 30 pesos este tipo de sustancias. Y la respuesta de los alumnos cuando se hace las entrevistas correspondientes con padres y madres de familia es: quería probar y quería formar parte de mis amigos porque pues ellos la consumen, entonces como no quiero que me dejen, también quiero que sea parte de ese círculo. Y los padres de familia pues desconocen prácticamente qué es, qué consecuencias tiene, o incluso se niegan ante una realidad donde dicen, mi hijo no lo hizo, no lo hizo, y el propio alumno te dice, sí, papá, sí lo hice, ¿no? Entonces, debe de haber una toma de decisiones y por eso es importante la psicología. Gracias. Excelente aportación, Ramsés. Veo que existen muchos, en base a sus experiencias, muchos problemas desde la parte conductual y también la psicología educativa puede apoyar desde la parte escolar académica. Continuamos contigo, Andrea, Andrea Dolores. Sí, gracias. Bueno, retomando lo que mencionas académicamente, yo soy docente desde hace 13 años a nivel licenciatura y lo que he podido, además de lo que comentan los compañeros de conducta, lo que dices conductual, yo diría que tienen una dificultad, por ejemplo, en el tema de aprendizaje, ¿no? O sea, a la hora de llevar materias como seminario de tesis, elaborar una tesis, por ejemplo, les cuesta mucho trabajo ejecutar el proceso de análisis, de memoria, de reflexión, ¿no? Que sí compete a las habilidades que en teoría tendrían que tener ya por default desarrollados, porque ya están en un nivel no básico, sino de licenciatura y sobre todo en licenciaturas de corte social, donde las habilidades, por ejemplo, de la lectura, de síntesis,
pues son básicas, sí creo que tiene una connotación más allá conductual de que no les guste leer, ¿no? Porque la mayoría de los profesores hacen alusión a esa parte, tienen desinterés. Creo que sí tienen un daño cognitivo por el uso de la tecnología que impide, ¿no? Que ellos puedan procesar pues esa parte cognitiva que parece que va desapareciendo, ¿no? Excelente aportación, Andrea. Vamos con la última pregunta del área de la percepción y enuncia así. ¿Creen que actualmente la psicología está siendo bien aplicada en el ámbito educativo y por qué? Eh, ¿Está siendo bien aplicada en el ámbito educativo y por qué? Empezamos contigo, Ramsés. No está siendo bien aplicada porque prácticamente está abandonada. O sea, no tenemos el apoyo de organismos, por ejemplo, como es en el Estado de México, que es USAER, o en la Ciudad de México, que es UDEI. Prácticamente está inexistente en las escuelas. O sea, hay un departamento de USAER uno para 10 escuelas. No se dan abasto. Y las situaciones de salud mental que están teniendo los estudiantes hoy en día es impresionante. O sea, de 10 estudiantes tenemos 8 con ansiedad, tenemos 5 con intentos de suicidio, tenemos 6 con situaciones de drogas, con abandono de padres de familia, con situaciones de abuso sexual. O sea, la necesidad de la psicología en las instituciones es imperante, pero no hay apoyo del gobierno. Eso es en definitiva una carencia que tenemos en las instituciones. Excelente aportación, Ramsés. Continuamos contigo, Lilian. Gracias. Híjole, y también hablando de que, pues, el apoyo se da cuando ya el problema es evidente, ¿no? No previenen, no buscan, eh, no sé, dar a conocer lo que pudieran hacer o más bien la prevención, ¿no? O sea, ya es cuando el problema ya es evidente, cuando el niño ya está con demasiados problemas en la escuela, ya sea por bullying, por ansiedad, por drogadicción, por todo, ¿no? Excelente aportación, Lilian. Veo que su percepción es de que actualmente la psicología educativa es más correctiva que preventiva. Continuamos contigo, Andrea Dolores. Sí, gracias. Bueno, ya nada más para completar, coincido con lo que comentan Irving y Lilian. Y sí, en efecto, es un área que está abandonada, no hay una voluntad política genuinamente que desarrolle una política integrativa que permita la parte de la prevención. Por eso yo no pienso que exista genuinamente el tema de la prevención, porque además es un tema complejo que no solamente compete a los actores de la escuela, sino justamente como lo mencionaba Ramsés, incluso el involucramiento de las familias, que desde esa índole pues no hay una sensibilización, un interés por X circunstancias, ¿no? Sin querer señalar a los papitos o a las mamitas, ¿no? Pero hay toda esta falta de desinformación y de no querer también involucrarse en lo que respecta al ámbito educativo de sus hijos y sobre todo la parte pues emocional como la que comenta Ramsés, ¿no? De estos diagnósticos que ya están bien señalados y que no tienen una atención oportuna, ¿no? Excelente observación, Andrea. Ahora, continuando con el inventario de preguntas, vamos a pasar al área de la experiencia. Y la primera pregunta sobre el área de la experiencia. ¿Han tenido alguna experiencia en la escuela donde la intervención psicológica haya sido relevante? Y si nos podrían contar brevemente qué ocurrió. ¿Alguien que tenga alguna experiencia relevante o con algún familiar? Y si nos podrían contar qué ocurrió en este caso. Comenzamos contigo, Andrea. Bueno, en lo personal, inclusive es un caso familiar. Hace unos meses, ¿no? Con una de mis sobrinas, sufría como esta parte de acoso, ¿no? Porque es una niña de 7 años, de 8 años, y sufría por ese acoso por parte de sus compañeros, ¿no? Que la molestaban, que la pellizcaban, que la agredían, ¿no? E inclusive, pues su mamá
llegó a comentarle a la maestra las situaciones que pasaban, pero la maestra lo pasaba por alto, ¿no? Eh, ya fue que el caso hasta que le cortaron el dedo con unas tijeras y pues ya fue como que esa molestia por parte de mi hermana y pues ella acudió con la maestra a comentarle esa situación, ¿no? Que porque porque la maestra no, pues no le había comentado nada hasta que la niña, ¿no? Y pues ella sí ya fue como un poco molesta porque pues la maestra ya, pues ella ya le había comentado a la maestra muchas veces, ¿no? Lo que ocurría. Y sí fue como esa parte en que la maestra dijo, ¿no? Que la niña era una mentirosa este, y que no sabía diferenciar que era un cariño a que alguien que la molestara, ¿no? Entonces que la niña lo que tenía que hacer era tomar atención psicológica, ¿no? Y no le dio la importancia de lo que realmente había ocurrido. Entonces, pues mi hermana lo que hizo pues fue llevar la atención psicológica porque pues en la institución, en su escuela, pues no hay como esa parte de un psicólogo al que puedan pues llevar a los niños así, ¿no? Y, y pues realmente ahorita mi sobrina pues ha llevado esta intervención psicológica y pues se le han notado cambios, ¿no? Eh, ella era como muy tímida, le costaba expresarse y ya tenía como ese temor, ¿no? A que alguien la iba a molestar o así, ¿no? Y sí he notado cambios, ¿no? Porque ya la noto un poco más segura, Más seguro. ya comparte con nosotros. En cuanto a la escuela, pues se ha notado la mejoría en su rendimiento académico, ¿no? Y porque eso era lo que decía la psicóloga, ¿no? Que le hacía falta esa seguridad, ¿por qué? Pues porque ella se quedaba pasmada cuando alguien le gritaba, ¿no? Porque la psicóloga hizo una actividad con ella en darle una indicación, pero gritándole, ¿no? Y pues notó que ella se quedaba como pasmada, ¿no? O sea, tenía miedo a los gritos, ¿no? Y pues ya fue que mi sobrina indicó que pues la maestra les gritaba o no les enseñaba de una manera adecuada, ¿no? El darles las indicaciones. Y pues en lo personal, pues sí he visto esa mejoría, ¿no? Y aquí es donde me doy cuenta, o pues en lo personal, que pues es muy necesaria la intervención psicológica en los niños, ¿no? Porque aquí notamos que realmente las cosas que pasan dentro de las escuelas o inclusive en su ambiente familiar lo implica mucho en el rendimiento que el niño va a tener, pues sí, o el estudiante, ¿no? Va a tener en cuanto al académico, ¿no? Y pues en lo personal, pues sí he visto como esta mejoría y que realmente es importante la psicología en este ámbito educativo. Perfecto, Andrea. Continuamos con tu intervención, Irving. Sí, muchas gracias. Pues fíjense, ahorita escuchando el comentario de Andrea, pues sí es un poquito indignante, ¿no? La actitud que toma esta docente y la negligencia a la que puede llegar a cometer y la omisión ante estas situaciones. Les voy a platicar un caso. En primer año, bueno, ahorita el alumno ya va en segundo, pero cuando llegó a primer año, el alumno tiene una discapacidad motriz. Entonces, al hacer la entrevista con los padres de familia, el padre y la madre, la señora nos comentaba que él venía de una primaria donde tanto el directivo como el docente le decían que solo podía ir a tomar clases una vez a la semana, una hora. Entonces, imagínense la violencia que implica hacia el estudiante la violación de sus propios derechos humanos, como es la educación, y sobre todo la parte de la estigmatización y la discriminación que existe por tener una discapacidad. Y entonces imagínense el alumno cómo crece, cómo va creciendo, donde yo soy el que estoy mal, tengo una discapacidad, yo estoy mal genéticamente, biológicamente, y entonces me tienen que rechazar. Entra a la secundaria y entra con miedo. ¿No? Entra con miedo porque, pues obviamente nosotros no le dijimos vas a estar una hora a la semana, vas a estar los 5 días de lunes a viernes de 1:30 a 7:40 de la tarde, porque ese es tu horario de escuela, ¿no? Que es el turno vespertino. Y entonces el alumno va empezando a desarrollar habilidades que le habían sido de alguna manera detenidas o bloqueadas en la primaria, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, o sea, a veces los propios docentes son los que violentan directamente, ¿no? Por esta ignorancia, por esta falta de preparación, por esta falta de motivación. Y los padres de familia, pues a veces se quedan con el chin, pues bueno, como mi hijo efectivamente tiene una discapacidad, bueno, pues con que lo dejen entrar a la escuela es más que suficiente. No, tenemos que exigir a los estudiantes, a los padres que exijan sus derechos, ¿no? Y es ahí donde la psicología entra
donde va trabajando el que el alumno logre desarrollarse, logre de generar vínculos afectivos, de amistad con los maestros, logre decir esto no debe de ser, no es lo correcto, o sea, empiece a generar un trabajo con los estudiantes, ¿no? Pero a veces pues, les digo, esto es difícil. Gracias. Perfecto, Nancy, excelente participación. La siguiente pregunta, ¿han observado o participado en alguna situación donde la falta de intervención psicológica haya generado un problema y qué pasó? ¿Alguna situación donde no hubo intervención psicológica y esto haya generado alguna situación? Eh, Daniela Abigail, Andrea Dolores. Andrea Dolores, iniciamos contigo. Sí, creo que tiene que ver un poco con las experiencias que contaron anteriormente. En algún momento tuve una conocida que el hijo tenía justamente una discapacidad y por esa discapacidad en primaria le generaban un bullying que fue como acrecentándose, ¿no? El nivel de violencia. Y aunque la mamá, como mencionó mi tocaya Andrea, que también estaba como atenta, ¿no? Y se dirigía a la maestra y a los directivos, pues obviamente no le hacían caso hasta que obviamente llegaron a agredir al chiquillo, ¿no? De manera física, no llegaron a aspectos legales porque justamente la familia como que no tenía esta orientación y este conocimiento de qué podían hacer en ese caso, y a este chiquillo con discapacidad lo terminaron cambiando de escuela, ¿no? Y obviamente tuvo repercusiones en términos emocionales porque pues el chico se sentía pues con miedo, abrumado, con ansiedad, ¿no? Y entonces no solamente el medicamento que tomaba para su cierto tipo de condición era suficiente, sino que se agravó, pero al final de todo lo tuvieron que cambiar de escuela porque pues las autoridades hicieron caso omiso a una situación que la mamá ya venía señalando y pues que se desbordó, ¿no? Perfecto. Continuamos contigo brevemente, Ramsés. Pues nada más mencionar, o sea, cómo a veces, fíjate en el caso de Andrea, ¿no? El estudiante que tiene una discapacidad, en lugar de tomarle la atención y darle solución a su situación, fue revictimizado y tuvo que cambiarse de escuela. Y el niño crece pensando que él es el problema y entonces ahí vienen muchas situaciones psicológicas que hay que atender. Entonces es algo importante de analizar. Gracias. Muchísimas gracias, Ramsés. Vamos con ahora las preguntas sobre el área de la opinión. Iniciamos con la primera que enuncia así. ¿Qué funciones creen que debe cumplir un psicólogo dentro de una escuela? De forma integral, ¿qué papel juega un psicólogo educativo en una escuela? Podemos iniciar contigo, Abigail, para poder escucharte. Sí, claro que sí. Creo que las funciones principales que debería de tener un psicólogo sería apoyar más que nada a los alumnos en el aprendizaje, crear propuestas específicas con los profesores para que juntos de la mano puedan encontrar una forma para ayudar a los alumnos. También creo que se debe de hablar o trabajar de manera más conjunta con los padres de familia, con el alumno para ver qué otros problemas pueda llegar a suscitarse. Desgraciadamente los notan ya cuando es muy tarde o incluso los maestros tienen mucho a ignorarlo. ¿Por qué? Porque es el jefe de grupo prácticamente, están atentos a 59 niños más en una aula muy pequeña, pues es muy difícil notar este tipo de circunstancias ya cuando están muy arraigadas, ¿no? Y simplemente lo ignoran, no lo dicen a tiempo y creo que el hecho de que un psicólogo pueda trabajar de la mano con un maestro ayuda a muchísimas cosas y más para evitar la deserción educativa. Excelente aportación, Abigail. Continuamos contigo, Andrea Dolores. Sí, gracias. Creo que también, un poquito retomando lo que dijo Abigail, creo que también tiene que partir de un tipo, bueno, lo relaciono ahorita con metodología o con la consultoría, ¿no? Creo que también el psicólogo o la psicóloga debe de tener la facultad de poder primero identificar las problemáticas y la población y los límites que tiene dentro de la escuela, ¿no? Porque viviendo en un mundo utópico, pues uno quisiera hacer muchas cosas, pero a veces la política pública no apoya del todo, ¿no? Entonces, como
genuinamente aterrizar aquellas estrategias que genuinamente, por menores que sean, sí pueden ayudar a un cambio, pero sí pienso que uno de las cosas a mejorar dentro de la psicología educativa tiene que ver con esa facultad, es decir, la de identificar primero las problemáticas, ¿no?, que existen en las diferentes escalas y de manera jerárquica en la institución, ¿no?, desde el profesorado, la parte administrativa, los estudiantes, para de ahí ir detonando estrategias a mediano y largo plazo, ¿no? Y que puedan favorecer pues las necesidades de todos y de todas las que se encuentran ahí, porque, por ejemplo, ahorita podemos, lo dijo Ramsés, ¿no? Cuando hablaba el caso de la maestra, que eso no la justifica porque el hecho de que no conozca cuáles son sus obligaciones como funcionaria al final, ¿no? Y como docente y profesora y todo este marco legal que no la exime, ¿no? De justificar ese tipo de discriminación, pues muchas veces tampoco tienen el perfil, ¿no? Entonces, temas de capacitación, etcétera, ¿no? Que promuevan como esta información básica, protocolos básicos que muchas veces no la tienen, pues es parte, ¿no? Que también debería de promover el psicólogo educativo estando en la institución, ¿no? Excelente aportación, Andrea. Y continuando con el tema del área de la opinión, la siguiente pregunta nos menciona, ¿qué cambios o mejoras propondrían para fortalecer el papel de la psicología en la educación? ¿Qué mejoras propondrían para fortalecer el papel del psicólogo educativo? Iniciamos contigo, Ramsés. Yo hablo a nivel Estado de México, es nula, o sea, no existe, o sea, no existe una participación ni siquiera mínima de un psicólogo en las instituciones educativas. Entonces, partiría yo desde una reforma constitucional, o sea, agregar en el artículo 3º esta parte del derecho a la salud mental que tienen los estudiantes. O sea, les vuelvo a repetir, tenemos USAER, sí existe la figura de USAER, que es un departamento donde tenemos a la trabajadora social, tenemos al psicólogo educativo, tenemos al auxiliar, pero realmente no son efectivos. Una, por cantidad de escuelas que atienden, es prácticamente, o sea, no es funcional. No atienden lo suficiente, no hacen el acompañamiento suficiente, no están capacitados suficientemente para poder atenderlos a los estudiantes y muchas veces, aunque tienen el perfil, pues no tienen ni siquiera la vocación para poderlos atender. Entonces, necesitamos una reforma política constitucional que nos permita hacerlo verlo desde una visión como derecho humano. Excelente observación, Ramsés. Continuamos contigo, Daniela Abigail. Gracias. También creo que evaluar las necesidades del aprendizaje, intervenir en conducta, en asesorar a padres y a docentes, y también podrían liderar en programas de inclusión, por ejemplo, en la prevención contra el bullying y la deserción, en asesoramiento tal vez en estrategias con educadores y familias, y porque más en bueno, sobre todo en familias, pero también en educadores, porque muchos tienden a decir que el niño no trabaja porque simplemente es flojo cuando realmente no es así y lo ignoran por completo. En el diagnóstico identificar la dislexia o algunos traumas y la intervención, pues planear para evitar conductas así. Gracias. Excelente aportación, Daniela. Y bueno, adelante, Andrea, Berenice. Bueno, concuerdo con mis compañeros y bueno, yo en lo personal, el cambio o la mejora que propondría, pues yo creo que la primera pues sería el que realmente se le dé la importancia al psicólogo dentro del ámbito educativo, ¿no? O sea, que se implementen o que se integren nuevos profesionales que realmente les den ese seguimiento a los alumnos, ¿no? ¿Para qué? Pues para que ellos realmente tengan pues esa integración dentro de ese ámbito, ¿no? Para que pues puedan ser ese apoyo para los docentes también que a lo mejor desconocen o no saben cómo actuar ante las situaciones o problemáticas que suceden en las aulas, pues que se pueda integrar esos profesionales para que pues, realmente les den ese apoyo pues a los estudiantes
en lo emocional, igual para que puedan implementar pues algunas pláticas, algunas dinámicas en las que también puedan integrar a los padres de familia, ¿no? Porque sabemos que también una de las problemáticas que se viven en las escuelas, pues es esa falta de ausencia de los padres, ¿no? Que realmente les den el acompañamiento a sus hijos y que también puedan ser ese apoyo emocional que los alumnos necesitan, pues para tener un mayor rendimiento académico. Y bueno, esa sería mi participación. Excelente, Andrea. Muy bien. Podemos continuar con la siguiente pregunta. Estamos en el área de la opinión. Y la siguiente nos menciona que qué dificultades creen que enfrenta los psicólogos educativos al trabajar dentro de una escuela. ¿Qué dificultades se enfrentan los psicólogos educativos en estos centros? Me gustaría en esta ocasión comenzar contigo, Lilian, para poderte escuchar. Claro que sí. Oye, una de las principales dificultades que yo pudiera ver por lo que han platicado es la gran cantidad de estudiantes, ¿no? Que deben de atender en comparación con el tiempo y los recursos que hay, ¿no? Como comentaba Andrea Dolores, pues también es la parte de qué puede hacer el psicólogo y cómo puede intervenir, ¿no? Yo creo que eso también limita la posibilidad de brindar un seguimiento eficaz a los chicos, ¿no? ¿Qué más? Yo creo que el interactuar con los docentes, que los docentes a veces son cerrados, como lo han comentado, ¿no? Que, como dijo Andrea Berenice, ¿no? Que a veces, pues solamente es no quiere aprender porque es flojo, ¿no? No quiere hacer trabajo porque es flojo. Yo creo que eso también limita la labor del psicólogo. Entonces se vuelve un poco complejo todo esto del psicólogo educativo. Claro que sí, Lilian. Y también con los padres de familia, ¿quién gusta aportar algo sobre qué retos enfrentaría un psicólogo educativo para con los padres de familia? Adelante, Andrea. Bueno, yo creo que también como lo hemos mencionado de manera directa o indirecta, pues es el desinterés o la falta de conocimiento o de involucramiento, porque a veces papito y mamita salen a trabajar y no hay tiempo, y la persona que está detrás del chiquillo o la chiquilla puede ser el abuelo o la abuela, y pues obviamente no tiene la salud. O sea, sí creo que son situaciones, ¿no? Que sí lo atraviesan. Y voy a poner esta experiencia. Alguna vez tuvimos la oportunidad de ir a dar un taller con chicos de secundaria en Iztapalapa para la prevención de las relaciones, prevenir la violencia en las relaciones de noviazgo, ¿no? Y cuando tú hablabas con los chiquillos y las chiquillas, pues venían de contextos de violencia, ¿no? Donde para ellos ya era normalizado, por ejemplo, pues mi papá está en prisión, ¿no? Pero ya va a salir, ¿no? O el tío, ¿no? O mi papá no es violento, pero le gusta coleccionar armas, ¿no? O de repente llegaba la mamá por los chiquillos y ya traía el ojo morado, ¿no? O sea, es decir, viven en una situación y en un contexto donde muchas veces pues normalizan ese tipo de violencia, ¿no? O de condiciones que limita también la parte de su proceso educativo, no solamente en términos de lo que implica un proceso cognitivo, sino toda esta relaciones interpersonales que a veces, pues aunque uno quisiera hablar con el papá o la mamá, pues es un límite o un no, no quiero, ¿no? No tengo tiempo, no me interesa, para mí ya tengo normalizado. Es decir, desde los papás ya normalizan cierto tipo de conductas que pues muchas veces se ven reflejados en los chiquillos y las chiquillas, ¿no? Entonces creo que esa puede ser una dificultad, trabajar genuinamente con los papás para cambiar como esas condiciones del contexto. Está un poco complicado, pero pues en teoría tendríamos que tener algún tipo de intervención para con ellos, ¿no? Excelente observación, Andrea. Y muy bien, pues continuamos con la siguiente pregunta que enuncia qué nuevas formas de intervención o enfoques han observado en la psicología educativa y qué opinan sobre ellas. ¿Qué nuevas formas de intervención o enfoques han observado en la psicología educativa?
Iniciemos contigo, Ramsés. Pues miren, actualmente ya se le da un peso, o sea, ya hay o sea, ya el gobierno, el sistema educativo ya voltea a ver la parte de la salud mental, pero sigue siendo insostenible para la cantidad de personas que somos, la cantidad de alumnos que tienen las escuelas. Sigue siendo un privilegio, a pesar de que el gobierno te dice, sí, es importante la inclusión, es importante la salud mental, es importante la no violencia, la repetición, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que si tú como escuela, tú como directivo, canalizas a un alumno a una institución pública para que le den el acompañamiento psicológico, la institución te va a decir, sí, claro, tenemos cita dentro de 2 meses, ¿no? Híjoles, la mamá te va a decir, no, es que ya me lo están pidiendo en la escuela porque mi hijo tiene una situación de comportamiento delicado, de aprendizaje. Bueno, voy a hacerlo en un particular. Y te dice, sí, claro, la consulta está en 500, 600, 700, 800 pesos, pero tengo 3, 4, 5 hijos más que mantener. Y entonces se vuelve algo que puedo decir, bueno, mejor no lo hago, ¿no? Lo saco de la escuela, lo cambio en una institución donde no me lo pidan, o simplemente le digo a la directora, al director o a quien sea que me lo haya pedido, que ya lo hice cuando no es cierto. Y entonces obviamos. Y el alumno va arrastrando, porque sí, o sea, esto es una problemática estructural. O sea, sigue existiendo el privilegio de quien accede a un servicio de psicología, ¿no? Gracias. Excelente aportación, Ramsés. Continuamos contigo, Andrea. Fíjense que es un enfoque que lamentablemente no es tan difundido, ¿no? A nivel educativo, pero por ahí hay diferentes ONGs, ¿no? De antropólogos y criminólogos donde atacan la problemática específicamente el tema de la violencia en las escuelas a través del deporte y la cultura, ¿no? Que son intervenciones que se han tenido éxito, ¿no? Y que se ha demostrado, ¿no? Que tiene un impacto, ya que como lo menciona Rancés, de repente la atención individualizada como debería de ser, ¿no? Por parte de la psicología es compleja por la cantidad de alumnos, es una estrategia que genera como un tipo de terapia colectiva, ¿no? Con los alumnos y tienen una intervención colectiva donde se ha demostrado con estudios, estadística y demás, que sí se reduce por lo menos en el ámbito de la violencia con esos tipos de intervenciones en alumnos de nivel secundaria, por ejemplo, bajar el nivel de violencia que se experimenta. Es una estrategia, reitero, que lamentablemente no está tan difundida o no la llevan a cabo, y me llama la atención que no sean las propias instituciones, sino aquellas organizaciones sin fines de lucro las que tengan este tipo de intervención, ¿no? Que no necesariamente son psicólogos, ¿no? Que sí están apegados a las ciencias sociales, pero que tampoco tienen el perfil de psicología y aún así tienen éxito en esas intervenciones, ¿no? Ok, perfecto, excelente aportación, Andrea. Y bueno, pues continuando con la siguiente pregunta, ¿consideran que la formación que reciben como estudiantes de psicología los prepara adecuadamente para trabajar en el ámbito educativo? Sé que aún estamos en niveles básicos en tercer semestre, pero hasta ahorita creen que la formación que han recibido en esta institución, ¿creen que los prepara para el mundo real? Iniciemos contigo, si te parece, Andrea Berenice. Bueno, pues yo en lo personal creo que pues tenemos las bases teóricas, pero creo que pues nos haría más falta más como lo práctico, ¿no? Porque apenas que nos cambiaron la modalidad o esa parte de que nos quitaron las prácticas supervisadas, pues yo en lo personal sí estuve como en contra porque pues yo siento que era una manera en la que podíamos interactuar realmente con pues con lo real, ¿no? Con esa base de llevar lo teórico pues a lo práctico, ¿no? De en esa parte en que decir, ah, pues esto que estoy aprendiendo, pues sí realmente se vive o sí realmente lo puedo implementar, pues en la vida real, ¿no? Porque yo creo que no solamente es como quedarnos con lo teórico, ¿no? Sino ir más allá y el poder poner en práctica los conocimientos que vamos adquiriendo. Entonces, yo siento que eh, sí nos prepara, pero yo siento que nos haría falta aún más como esa parte práctica.
Excelente observación, Andrea. Continuamos contigo, Lilian. Justo me ganó la idea. Eso iba a opinar, a hacer mi comentario. O sea, sí nos dan la base teórica sobre el desarrollo, el aprendizaje y las técnicas de intervención, pero pues sin la práctica, que es donde podemos quizá tomar las habilidades de comunicación, la capacidad de intervención ante problemáticas concretas. Esa parte nos haría falta, ¿no? Con las prácticas supervisadas. Claro que sí, Lilian. Por ejemplo, tú, ¿cómo ha sido tu experiencia en las poquitas prácticas que ya has tenido, por ejemplo, en psicología evolutiva? ¿Cómo fue tu interacción con los menores? ¿Cómo te sentiste con ello? Me gustó mucho. La verdad es que aprendí, me tocó convivir con un menor increíblemente inteligente híjole, la verdad es que me gustó muchísimo, muchísimo. Aprendí muchísimo, pero es vivirlo y no como leerlo, ¿no? Es muy diferente. Muy bien, muy buena observación, Lilian. Bueno, pues continuando con la siguiente pregunta, ya estamos casi en la recta final. De hecho, es la última pregunta antes de las conclusiones, entonces esta enuncia así: si pudieran cambiar una sola cosa en el uso de la psicología o en la intervención de la psicología educativa, ¿qué cambiarían? ¿Qué cambiarían hoy en día en la parte de la intervención de la psicología educativa? Comenzamos nuevamente contigo, Lilian. Gracias. Creo que la parte que comentamos mucho, ¿no? La parte de la prevención, creo que daría mayor enfoque a la prevención más que cuando ya sea un problema. Eso es lo que cambiaría. Metería como más prevención a la psicología educativa. Más prevención, perfecto. Te abro el micrófono, Daniela Abigail, para que nos comentes algo. Sí, justo la parte de la prevención es muy importante, no solo a los alumnos, no solo a los maestros, sino también a las familias. Creo que las familias son las primeras personas que se les tiene que ayudar en ese aspecto y incluso, perdón, la asociación familia, maestro, escuela es muy importante. Insisto, desde la familia es donde se forma todo este problema. Entonces creo que no habría tantos problemas si las familias tuvieran mejor atención con sus hijos. Muchas gracias. Excelente, Daniela. ¿Alguien más? Continuamos contigo, Ramsés. Nada más para complementar la participación de la compañera Daniela, creo que es importante decir que esto no es, o sea, las problemáticas educativas no son exclusivas, ya sea o del docente o del psicólogo. O sea, tenemos toda una serie de responsabilidades en las diferentes áreas con los diferentes sujetos que participan dentro del proceso educativo, como es la parte de la comunidad, maestros, directivos, la propia institución, los padres, madres o tutores, los propios alumnos, el propio contexto, el propio gobierno, que a veces se suma todo para que no funcione, o sea, para que haya algo que no camine de manera adecuada. Entonces, ya nada más para terminar, dejar de ver a la psicología educativa como un privilegio de las escuelas privadas, porque si tú vas a una escuela privada, claro que lo va a tener y claro que te va a atender y claro que te va a escuchar y te va a orientar y te va a acompañar. Vas a una escuela pública y jamás vas a ver esa figura, no existe, más que en algunas instituciones selectas. Entonces, dejar de verla como un privilegio y más como un derecho. Excelente observación, Irving. Y bueno, pues entramos en la recta final que serían las conclusiones. Ganamos un poquito de tiempo. Les platico que tenemos aproximadamente como minuto y medio para que cada uno de ustedes nos pueda dar sus conclusiones. Les recuerdo que serían sobre las funciones del psicólogo, los principales retos a enfrentar y tendencias actuales. Pueden englobar todo lo que ya hemos platicado y tomaré la participación de cada uno de ustedes. Contamos aproximadamente con 6, 7 minutitos. Iniciamos contigo, Ramsés, tu última participación. Sí, muchas gracias. Pues nada más hacer
énfasis en que ahorita hizo mucho ruido por lo que está sucediendo en las escuelas y eso es una señal de que es forzoso hablar de la psicología en todos los ámbitos, no nada más en el educativo, pero es fundamental que el gobierno voltee a ver a las escuelas, en este caso públicas, porque tenemos una situación de salud mental muy preocupante en donde los estudiantes se hacen daño o hacen daño por el abandono que existe actualmente hacia los menores de edad. Nada más. Muchas gracias. Excelente, Ramsés, muchísimas gracias. Continuamos contigo, Andrea Berenice, tu última participación y conclusiones. Ok. Bueno, pues el que realmente se le dé la importancia del psicólogo en lo educativo, que realmente se aprecie el trabajo que como psicólogos se hacen y que se pueda promover esta parte, ¿no? Porque, pues como vemos en las instituciones públicas, pues no existe esta parte, ¿no? Entonces, que como sociedad o como alumnos, pues podamos promover esta parte de que realmente se implemente esta parte de la psicología educativa para que pues realmente haya un cambio, ¿no? Y que igual, pues le demos esa importancia al psicólogo y que realmente entendamos cuál es su rol dentro de este ámbito, ¿no? Que no solo sea alguien que está para resolver problemas, sino que es también esa persona que te puede orientar, que te puede prevenir y que te puede dar pues esa guía, ¿no? Entonces, pues sería esa parte que realmente se le dé la importancia y se respete el rol que tiene el psicólogo. Excelente observación, Berenice. Continuamos con tus últimos comentarios, Lilian Daniela. Gracias. Bueno, pues como he venido reiterando, ¿no? Que, que puedan realmente contar con un psicólogo, como dicen en las instituciones educativas de gobierno, estaría increíble, la verdad. Sí creo que ha habido un avance en respecto a la apertura de la salud mental, sí creo que ha habido un avance. Sin embargo, yo creo que todavía nos falta enfatizar muchísimo, ¿no? En qué es lo que nos falta hacer en lo educativo, ¿no? O sea, el niño que hace bullying por lo general sufre, ¿no? No es nada más atender a la persona o a la víctima, ¿no? Sino es a la persona que realmente lo hace, porque es ahí donde tú vas a atacar el problema. O sea, sí vas a ayudar a la víctima, sin embargo, donde vas a erradicar el problema es con la persona o con el niño que lo hace, ¿no? Entonces, nos falta recursos, bueno, pues yo creo que ni hablar de todos los recursos que faltan, pero creo que hemos ido avanzando poco a poco y espero que la apertura de la salud mental siga avanzando como hasta ahora. Excelente aportación, Lilian. Continuamos con tu última opinión, Andrea Dolores. Bueno, yo lo que diría es que el tema de la salud mental sí coincido con Lilian de que ha avanzado, pero en cierto tipo de sectores, es decir, solo en aquellos en los que tenemos un interés, ¿no? Que genuinamente, ¿no? Creemos en esta parte del bienestar y la salud mental, pero sí creo que estamos a años luz de que como sociedad genuinamente le demos la importancia y no solamente en el ámbito educativo, sino en diferentes grupos, ¿no? O comunidad, porque al final todos es como una cadena, ¿no? Que va como influyendo hasta llegar a un objetivo, ¿no? Como la familia, la institución, la comunidad, ¿no? Todos estos dinámicas y problemáticas que muchas veces se ven reflejados también en la escuela, pero también en otras esferas, ¿no? Entonces sí creo que vamos ahí, ¿no? Generando como esta apertura, ¿no? Hablar de este tipo de temas, pero no nada más de hablar de este tipo de temas, sino generar, reitero, como estrategias que genuinamente estén aterrizadas con la realidad, ¿no? Porque genuinamente no lo hay hasta el momento, me parece, cierto tipo de soluciones, ¿no? Que genuinamente puedan funcionar porque como que no hacen match con la realidad, ¿no? Con lo que pasa en el momento, con el perfil de los estudiantes que tenemos en los diferentes niveles y en las regiones, ¿no? Porque ya si hablamos por regiones, Racep lo decía muy bien, ¿no? El Estado de México, ¿no? Pero si hablamos del norte, Chihuahua, ¿no? O Chiapas, pues son condiciones diferentes, ¿no? Entonces sí creo que es una labor como muy titánica, pero no imposible. Excelente observación, Andrea. Y por último, cerramos con tu opinión, Daniela Abigail, y tus conclusiones. Gracias.
Sí, creo que es muy importante que se le dé más importancia a la psicología. Prácticamente es un psicólogo para una escuela que es más de 300 alumnos, empezando por ahí. Creo que también me gustaría pedir como estudiante de psicología que sí se nos regresaran o se nos implementaran las prácticas, porque realmente una cosa es tener la teoría y muchas veces la realidad supera la ficción, entonces es muy importante eso. Creo que también implementar nuevas estrategias como para evitar el bullying, la deserción y pues transformar las aulas. Y justo es lo que necesita, lo que todos necesitamos más bien en estos tiempos. Gracias. Excelente aportación, Daniel Abigail. Pues bueno, compañeros, excelente grupo focal. Agradezco mucho su participación y su colaboración. Creo que de aquí salen excelentes ideas y se hizo un análisis reflexivo bastante amplio y profundo sobre, pues, no romantizar la actividad del psicólogo educativo, sino realmente lo que ya se está necesitando hoy en día en los centros educativos, principalmente en las instituciones públicas y creo que también sin dejar fuera las instituciones privadas, pues estas grandes necesidades que se tienen y como vemos la labor del psicólogo educativo es bastante amplia. Les agradezco muchísimo su participación. Aquí concluimos y que tengan una excelente noche. Hasta luego.